Buenas Buenas tardes. tardes, Buenas bienvenidos, tardes. muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Les pido si por favor pueden mantener los micrófonos apagados. Bueno, vamos a esperar unos segundos y vamos a comenzar con la clase. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Hola, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, si pueden mantener el micrófono apagado durante la charla para que no se acople el sonido. Bueno, vamos a dar comienzo a este nuevo curso con la licenciada Mónica Edlin. Por favor, si pueden mantener apagados los micrófonos durante la clase para que no se acople el sonido. En primer lugar me voy a presentar, soy Jorgelina Girotti, la coordinadora del museo. Voy a leer un breve currículum de Mónica. Mónica Edlin es abogada y licenciada en Gestión e Historia de las Artes de la Universidad de El Salvador. Es docente de Historia del Arte y la Cultura Oriental 2, China, Corea y Japón, de la carrera de Gestión e Historia de las Artes en la Universidad de El Salvador. Es instructora de Arte y Cultura de MOA, docente de principales tendencias artísticas y estilísticas de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de La Matanza, docente de Arte Floral Corinca y de la ceremonia del té japonés en bandeja, Bontemae. Bueno, gracias Mónica, y gracias por esta clase, así que podemos comenzar. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos Eh, perfecto. bueno, no sé cuántos son, no los puedo ver. Espero que disfruten de esta clase tanto como la disfruté yo. Realmente fui de alguna manera tomada, digamos, por la experiencia artística de Kazuya Sakai y de las profundas conexiones que encontré con todo lo que es común en nuestra enseñanza, en la estética japonesa y en muchas otras vinculaciones. Esta clase se va a dividir en dos. Hoy vamos a ver en profundidad, ¿se escucha bien? Sí. Vamos a ver en profundidad la obra de Kazuya, y en la próxima vamos a terminar de cerrar viendo un poco la obra de Kori Nogata, el cruce más profundo entre ambas estéticas. Kazuya Sakai es argentino, nació en Argentina en 1927, de padres japoneses. Si bien, bueno, tomé algún contacto con la embajada a ver si sabíamos de qué origen o de qué ciudad originaria de Japón era, todavía no me lo pudieron confirmar. Sí está confirmado que alrededor de los 7 años él vuelve con su familia a cursar tanto la primaria como el secundario en Japón. Y también va a hacer allá su formación académica en Filosofía y Letras en la Universidad de Waseda. Este es un punto importante porque él va a estar en Japón aproximadamente entre 1934 y 1951, que es que regresa al país, con lo cual le tocó enfrentar los momentos más críticos de lo que fue el Japón de este siglo XX, lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que fue el impacto de las dos bombas nucleares y todo lo que siguió a la reconstrucción de Japón. Hay muchos antecedentes que cuentan el impacto que esto puede haber generado un montón de jóvenes. Sin embargo, él, regresando al país,
toma una actitud vital profundamente volcado a difundir la cultura japonesa, porque sus logros no son solo en el campo de las artes plásticas, sino también todo el aporte que hizo a la crítica, ¿sí?, a las traducciones, que ahora vamos a ver algunas, a la difusión de la cultura y también a la música. Entonces, bueno, tenemos a nuestro Kazuya Sakai. Esta es una foto de archivo, más o menos es de la época que está en Buenos Aires. En Buenos Aires va a estar entonces haciendo su actividad artística a partir de 1951. Al principio, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a estar muy ligado a un profesor muy conocido para nosotros en el ámbito del arte oriental, que es Osvaldo Sbanazzini. Con él va a crear lo que se llama el Instituto Argentino-Japonés. No era una institución dentro de lo que sería la estructura formal de la embajada, sino que era un instituto privado. Y la revista de ese Instituto Argentino-Japonés es esta, la revista Bunka. Entonces ahí, junto con Sbanazzini, se van a dedicar a promocionar tanto la filosofía, los escritos de arte, de todo lo que tiene que ver con Asia Oriental. También van a tener juntos, hizo, bueno, importantes traducciones. Acá tenemos, por ejemplo, la traducción de Rashomon y La mujer del abanico, una de Yukio Mishima y otra de Ryanosuke Akutagawa, ¿sí? También él va a hacer las primeras traducciones, por ejemplo, de Roberto Art o de Borges al japonés. Y una de las colecciones más interesantes es la que estaba dedicada al arte, que se llamaba la colección Azoka, eran los libros de color turquesa, que eran los que estaban dedicados al arte. Uno de ellos es un clásico en el mundo del arte oriental, como es el libro del té de Kakuzo Okakura, o como se dice al revés, Okakura Kakuzo. Porque este libro, que está prologado por Kazuya Sakai, precisamente nos explica que es Okakura quien en 1906 es casi uno de los primeros que presenta algunos contenidos, tanto del taoísmo como del budismo zen, y de lo que es esta profunda estética japonesa, en lengua inglesa al mundo occidental. Por supuesto que después van a ser muy importante la difusión que va a hacer Suzuki Daisetsu y otros especialistas, pero ya digamos que en 1906 esto estaba hecho a través de Okakura Kakuzo. Este punto también lo considero importante porque quien adquiere el biombo de ciruelos rojos y blancos de Ogata Korin, precisamente Mokichi Okada, también tiene una conexión directa con Okakura Kakuzo. Vamos a ver una serie de vínculos o de conexiones que se van produciendo. ¿Cuál es la estética? Él no estudió arte, él estudió filosofía y letras. Él es una autodidacta en el campo del arte. Y una de las primeras líneas en las que él empieza a trabajar está de alguna manera ligada con la caligrafía. Por eso la propuesta de esta relectura de la obra de Kazuya es a través de 3 grupos o de 3 temas básicos del arte japonés. El primero va a estar en torno a lo que es el arte del pincel, lo que tiene que ver tanto con la caligrafía como con la pintura. Pero acá en esta obra, que podemos ver que es una de las primeras de 1958, esa expresión caligráfica, ¿sí?, no está hecha en el soporte tradicional que es la tinta y el papel de arroz o la seda, sino que está hecho con óleo y sobre tela, y de un tamaño grande, 80 por 1,10 m. Entonces, distintos estudiosos que ya han encarado la obra de Kazuya, ven que él adquiere o puede ingresar al mundo del arte a través de una de las disciplinas propias de escultura, como es la caligrafía, pero a la que le va a ir dando una impronta moderna. Entonces, toda su obra se va a desarrollar a través de un expresionismo abstracto, a través de una abstracción, digamos. En este primer momento va a ser un expresionismo abstracto. ¿A través de qué? A través de estos trazos caligráficos que vamos a ir viendo como en la pintura, se va a ir cargando de mayor expresividad y se va a ir cargando también de mayor materia, propio de estos primeros ensayos de abstracción que va a ir realizando. Más adelante vamos a ver un poco más de la caligrafía. Entonces, lo tenemos vinculado al ámbito de la cultura, desarrollando un montón de actividad académica, tanto de traducción como de docencia, de crítica de arte, de escribir ensayos también vinculados al arte oriental, y transitando esta primera etapa de su vida a través de este expresionismo.
y va a ser notable en este campo, ¿no? Esta es una obra, la pintura número 3.1 de 1962, que pertenece al Museo Nacional de Bellas Artes, y acá vemos cómo su obra se va cargando de una mayor carga matérica y de una mayor intensidad. ¿Cómo es el manejo de acá? La pincelada es libre, la acción y la expresión es una, de alguna manera es parte de lo que va a descubrir el arte contemporáneo, el arte de los años 50, 60, en esta estética oriental. Él se va a integrar primero al grupo de lo que se llaman los 7 pintores expresionistas, pero también más adelante al grupo de los 5, alrededor de la figura en 1960 de Romero Brest, y va a tener una serie de exposiciones en el Museo Nacional de Bellas Artes. Siempre con esta primera etapa, así de manchas, de trazos caligráficos, de carga matérica, de color. Esta es su primera obra. La vemos entonces al final de su carrera, esta es una de las últimas, 1995, una muestra que estuvo en la Galería Vasari, que se llama washi. Washi es un papel tradicional japonés donde vuelve nuevamente al uso de la tinta. Entonces toda esta primera etapa está ligada a la caligrafía. ¿Qué son estas artes de la caligrafía? En la caligrafía, tradicionalmente en Oriente, en China, se habla que una persona tiene 3 perfecciones: la caligrafía, la pintura y la literatura. Esto ya viene desde la dinastía Song. Entonces los expertos o los letrados, además de poder pintar un poema, tenían que poder de alguna manera reflejar tanto la escritura como la pintura, y la pintura en la poesía, ¿sí? Este Hakuin no Ikkaku es uno de los monjes zen más significativos del periodo Edo en Japón. Pertenece a la secta Rinzai, una de las 2 más grandes sectas del budismo japonés, del budismo zen japonés, junto con la Shodo, ¿sí? Y acá vemos estos trazos fuertes, pero no es sin sentido, ¿sí? Esta palabra o esta grafía está significando estabilidad. Y a lo que apuntaba esta expresión artística de este monje zen era alcanzar ese estado de iluminación propio de esta disciplina, ¿sí? Entonces, el objetivo de estas pinturas en el mundo de la dinastía Song, o también en esta primera etapa en Japón, el objetivo fundamental era captar la naturaleza real de la mente, a través de una intuición, a través de una forma espontánea, ¿sí? Para el budismo zen nada es real salvo lo que está ocurriendo en el interior de nuestra mente. Por eso lo que se busca en estas expresiones es esa comunión interna con la naturaleza de las cosas. De alguna manera esto después va a ser interpretado en el arte contemporáneo como esta pintura-acción, pintura-expresión, acción y expresión, no solo la intención, sino la expresión al mismo momento. Otra pintura muy conocida también de Hakuin no Ikkaku es esta, que significa unidad o totalidad, y lo que podemos ver de las artes caligráficas es que no permiten arrepentimiento, está hecho con tinta sobre papel y requiere una actitud de aquel que va a encarar la obra de tomar posesión de alguna manera del espacio en el que va a trabajar y poder expresar la obra en su totalidad en forma rápida, espontánea, ¿sí? Intuitiva de alguna forma. El gran maestro de esta pintura, como podemos decirle, esta pintura Pomo se llama, esta pintura Wada, que tiene un solo elemento, que va a ser la tinta, con distintos valores, que los podemos ver en los tonos de grises. El gran maestro de esta pintura va a ser Seishu Toyo, en Japón. Y esta obra, que es de 1420-1506, podemos ver cómo está hecho con rápidas pinceladas, con pocas pinceladas, y prácticamente una abstracción, ¿sí? O sea, es una obra extremadamente moderna para el siglo en el que estamos en el siglo XV. Otra característica de la pintura de Seishu Toyo es esta pincelada rápida, un splash prácticamente, hay incluso sectores de tinta seca, donde en forma casi imperceptible está manifestado, por ejemplo, una cabaña o lo que puede significar en la lejanía una montaña. Sus trazos son enérgicos, espontáneos, con una fuerza y un vigor
que de alguna manera va a ser reinterpretado por muchos artistas en el siglo XX. Va a ser tomado esta forma de pintura de Seiyu Toyo por artistas más próximos al siglo XX. Por ejemplo, uno de los primeros renovadores de lo que es el arte caligráfico, si lo podemos llamar así en Japón, es Morita Shiryu, ya estamos a principios del siglo XX, y no solo va a usar esta pintura de tinta rápida, sino que le va a cambiar los elementos. Ya no va a usar la tinta negra, está usando un pigmento de aluminio, ¿sí? Y el soporte va a ser de alguna manera papel negro con laca, ¿eh? También va a ser una serie de experiencias en biombos, pero siempre utilizando estas formas novedosas de trabajar las artes del pincel, ¿eh? Entonces, en estas artes del pincel, ¿cuál es lo importante? El movimiento rápido, el fluir, hay que fluir con el movimiento del pincel. En el caso de que estuviéramos representando, o me olvidé decirles acá cuando veíamos el paisaje, este no es un paisaje natural, sino que es una expresión interna del artista. Generalmente en el arte de la pintura de paisaje, montaña y agua, no es una representación real, sino que es una experiencia interior del artista. Más adelante en Japón vamos a tener ya después los movimientos post de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que fue el grupo Gutai, donde ya también los artistas japoneses van a entrar en todo esto de lo que es la pintura acción, la pintura expresión, la pintura informal, con distintos tipos de representantes. A este mundo, digamos, pertenece esta primera etapa de la pintura de Kazuya Sakai. Por ejemplo, un representante que adopta este estilo, estas grafías, estas expresiones artísticas caligráficas japonesas, lo podemos ver en Franz Klein. Por supuesto que en él los trazos no tienen un significado, en cambio en las figuras que estábamos viendo, por ejemplo, de este monje budista zen, es un ideograma, es una expresión idiomática también. El segundo periodo de Kazuya Sakai se dice que empieza cuando él se va a Nueva York. En 1963, junto con otros artistas, Nueva York es la meca del arte en esa época en los primeros años de los 60, y sobre todo se produce una exposición muy emblemática que fue en 1964 que se llamó Magnet New York, que fue una muestra realizada en la Galería Bonino. Hace poco, en el año 2010, en la Fundación Proa, se hizo todo como una presentación con la curaduría de Rodrigo Alonso de todo lo que significó esta década del 60 y lo que fue esta meca de Nueva York como punto de atracción a los artistas más importantes que teníamos en ese momento en Argentina. Y por supuesto, Kazuya Sakai es uno de ellos. En contacto con el arte yo voy rápido esta parte porque me interesa que vayamos al periodo mexicano, en contacto con esta estética que él va a tomar contacto en Nueva York, su pintura cambia, y ya lo vemos. Cambia, digamos, lo que es el óleo, lo va a ir cambiando por el acrílico, esa pintura libre, espontánea, cargada de materia, ligada a la caligrafía y a la espontaneidad, va a ir a una abstracción más geométrica, más ordenada, más compositiva de alguna manera, con colores saturados, donde desaparece la pincelada, desaparece el rastro de la pincelada en la obra. Esta es una de las primeras de esas obras. Esta, si bien es de 1973, es parecida a la que él presenta en 1964, acá en Nueva York, que se llamaba también Bridge, Puente. Y a partir de este momento él empieza de a poco toda una serie de obras vinculadas al jazz, vinculadas a la música contemporánea, que era su gran otra pasión, la música, no solo la crítica, no solo la pintura, las letras, sino también la música experimental y la música de jazz. Esta obra la puse de Isamu Noguchi porque en ese momento en Nueva York también había otro artista, había un montón, pero entre ellos, por ejemplo, este genio del diseño y de la escultura japonés, del cual era muy amigo Kazuya Sakai, y lo cita incluso en alguno de los libros primeros que tiene, por ejemplo, cuando edita el libro sobre la escultura primitiva japonesa, los Haniwa, ese primitivismo él lo advierte en la obra de Isamu Noguchi. Luego de estos 3 años, o 2 o 3 años en Estados Unidos,
años que son muy dramáticos también en Estados Unidos. Piensen que en el 63 es cuando se produce el asesinato de Kennedy, cuando hay movimientos sociales muy violentos, también es el momento en que asesinan a Martin Luther King, o sea, es un momento convulsionado. Él es invitado a incorporarse al Colegio de México. Es contratado por el Colegio de México y va a empezar este largo periodo, desde el 65 hasta 1977. ¿Sí? Vemos a un artista que rápidamente siempre se integra como el grupo selecto del arte en los países. Siempre va a ser un artista destacado en cualquiera de los lugares donde él va a transitar. Esta es una foto del 75 donde nos muestra un emprendimiento en el que él se va a incorporar a partir de 1971, como es la revista La Redacción Plural, que era una revista que se publicaba mensualmente en el marco de un diario, el Excelsior, creo que se llamaba el diario, y estaba dirigida por Octavio Paz. Él comienza siendo columnista de cuestiones de arte y luego va a terminar siendo el editor y el director de estética, de artística. Ahí está junto con otras integrantes. Acá podemos ver dos de esos ejemplares, donde en las tapas incluso vemos la obra de Kazuya en la portada. Entonces, ¿qué pasa acá en México? Lo que de alguna manera se empieza a advertir y lo que encontré en diferentes y pequeñas referencias, porque no está profundamente estudiado el tema, es que él va a tener como dos vertientes. Por un lado, todo lo que está vinculado a la música, buscando expresar de alguna manera esa sonoridad de la música. Esta, por ejemplo, Obras de 1973, se llama Mal Davis, que es un músico de jazz muy importante, pero va buscando como si fuera una forma de expresión. Él tiene una serie de reportajes donde dice que él siempre de alguna manera buceaba dentro de su raíz, dentro de su alma japonesa, para buscar contenido y reexpresarlo permanentemente. Entonces, por ejemplo, tiene esta serie que se llama Heian. ¿Qué es Heian? Heian es como uno de los periodos del arte japonés fundante. Es cuando se mudan a la ciudad de Kioto, es a partir del año 794, va a durar hasta el inicio del periodo Kamakura, en 1185. Es un periodo cortesano, un periodo donde aparece todo lo que es el arte decorativo japonés. En algún recorte que leí por ahí trataban de vincular esta pintura a la estampa japonesa. Para nada, esta pintura estaría de alguna manera vinculada al periodo de la pintura Yamato-e. Es la pintura típicamente japonesa que la vamos a ver reflejada en los rollos emaki, en este periodo, ¿sí? Donde los colores eran precisamente así, saturados, los colores planos, y de alguna manera esto parecería sugerir esa infinidad de capas de kimonos que usaban las mujeres del periodo Heian. Uno, si observa el arte del periodo Heian en estos rollos, en estos emakis, en estas ilustraciones, sobre todo de Genji Monogatari, vamos a ver esto que les digo, estos colores saturados, estas superposiciones de capa, esta multiplicidad de colores que parecen converger en un vértice. Pero los propios autores dicen que alrededor de 1973, él decide hacer un homenaje a Kori Ogata, o a Ogata Kori, porque generalmente se pone el apellido primero. Y es analizando la obra de Kori Ogata, descubriendo esa riqueza y ese movimiento de las olas de Kori Ogata, que él alcanza realmente como a encontrar la herramienta que va a necesitar para poder expresarse con mayor libertad. Se dice que uno de los primeros ensayos lo hace en esta serie que se llama Crosswind, y después en otra serie más compleja que se va a llamar Ondulaciones. Entonces va a ser en el año 1975 un libro de edición limitada que se llamaba Homenaje a Corin, y finalmente en el 76 va a ser su primera muestra en el Museo de Arte Mexicano, precisamente en esta muestra que se va a llamar Ondulaciones, y va a estar centrada en este elemento plástico que él encuentra para manifestar de alguna manera o para crear de alguna manera el movimiento. Los budistas Zen dicen que el movimiento no se da sino en el interior de la mente. Hay toda una historia para tratar de representar el movimiento en pintura.
De alguna manera, nosotros acá, ¿qué tenemos? Tenemos una construcción con líneas, curvas y contracurvas, con estos círculos, con estas rayas que cruzan, que de alguna manera nos están manifestando de eso, el movimiento a través de estas líneas saturadas de color, que cruzan este espacio con un fondo plano, con un fondo neto. Eso también después lo vamos a analizar un poco en la obra de Corin. Con esta obra vamos a volver después. Pero vamos a ver cómo él encontró en esta herramienta una forma para representar lo que bien dice el ensayo de Rodríguez Alonso en la muestra que se hizo en el MACBA, para poder representar el espíritu de la música. Cómo representar la música y cómo representar la música del jazz. Y va a tener una serie de obras dedicadas precisamente a eso, a homenajear de alguna manera a distintas figuras claves del jazz. ¿Cómo expresa el movimiento? Lo hace a través de estas bandas de colores paralelas y luego estos círculos o estas circunvalaciones, como de alguna manera manifestando que ese movimiento. En el propio texto de Rodrigo, él se plantea por qué el jazz o la música experimental, que es una música tan variada, pudo haber elegido una forma tan ordenada de representación. Entonces, bueno, si vamos a ver ahora un poco más adelante algunas piezas de arte japonés, por ahí podamos completar esta idea. Esta obra también está hecha en base a música experimental. Él era un especialista tanto en todo lo que era jazz como en expresiones de música actual. Siempre vemos cómo va utilizando el espacio. Esta es la muestra que se hace la pintura desde el espíritu de la música en el MACBA, y quizás la obra más significativa para mí es esta, Miles in the Sky. ¿Por qué? Porque no solo vemos cómo utiliza el espacio, sino cómo utiliza esta repetición de piezas como si fueran los gyobu o los biombos japoneses. Los biombos japoneses generalmente tenían 6 planos, ¿sí? O 6 hojas, a veces eran dobles, de 12 hojas, 6 y 6, ¿sí? Donde la imagen se continúa a lo largo del espacio, de tal manera que yo me puedo mover a lo largo de esa obra, transitando esos acordes de la música. Precisamente, bueno, ahí tenemos la imagen de los músicos que acompañaron dentro de las actividades que se hicieron en la muestra. ¿Y cómo va construyendo esa expresión musical? De alguna manera, cuando yo entro en alguno de sus círculos, ¿qué pasa? Es como que yo me detengo, como que yo profundizo en ese espacio. Y las bandas de colores pueden significar muchas cosas. Significa confluir distintos instrumentos, distintos tonos de instrumentos que coinciden en un tiempo y en un espacio y van transcurriendo, y nos permiten movernos a lo largo de la obra. Esto ahora lo vamos a ver en otras expresiones. Esta es de un homenaje a John Cage, pero vamos a avanzar a esta obra en particular. Entonces tenemos esta obra que se llama Homenaje a Corin. Ya vimos cómo él en 1973 emprende un estudio, así como había estudiado la caligrafía o había estudiado la obra del periodo Heian, ahora descubre la riqueza de la pintura Rinpa, que es este periodo, y logra expresar de alguna manera en su forma geométrica el movimiento. Entonces vamos a Matsushima. ¿Qué es Matsushima? Que esto se llama Olas de Matsushima. Es una bahía que está en la prefectura de Miyagi, que fue muchas veces representada en el arte japonés. Son cerca de 260 islas. Por momentos puede estar calmo, por momentos puede estar bastante agitado el mar, y ha sido objeto de varias representaciones. Una de ellas, uno de los integrantes principales de la creación de esta escuela Rinpa, que también se llama Sotatsu Korin, este artista del periodo Edo, que representa precisamente esas olas de Matsushima en 1628. Algunos estudios actuales dicen que en realidad es una expresión interior del artista, que en realidad buscaba expresar un paisaje interior, pero de hecho la obra se llama Olas de Matsushima. Piensen que esta obra es de 1628. Y acá vemos un recurso típicamente oriental de cómo representar el movimiento, a través de sucesivas líneas paralelas. Un poco lo que veíamos en la obra, cómo representaba Kazuya el movimiento. Una serie de líneas paralelas, él los dota de color para expresar el movimiento.
Acá las olas no están hechas el volumen con un claro oscuro, está hecho con esta repetición rítmica de curvas y contracurvas, y también con espacios arremolinados, como lo vamos a ver en otro panel. Esta obra, que es de 1628, fíjense ustedes lo abstracta de alguna manera que es, porque las olas son simplemente estas líneas y expresan en plenitud del mar. La montaña o las islas, estas islas con pinos, están representadas con planos de color, planos marrones, planos verdes. Sotatsu creó una técnica que se llama de tinta mojada o tarashikomi, donde antes de que seque un pigmento, en el interior le aplican otro color. También aplicaba líneas con oro y con plata, ¿sí? Korinogata tiene la misma representación de las olas de Matsushima. Miren el movimiento de esas olas, los espacios arremolinados, con lo cual los remolinos en un espacio son espacios de tensión o de giro, de profundización, hasta que la corriente sigue. De alguna manera, en todo el arte oriental, cuando se busca esa comunión directa con la naturaleza interna de las cosas, lo que se pretende es fluir. Uno, cuando va a pintar un bambú, tiene que de alguna manera ser el bambú. Si va a pintar el viento, tiene que ser el viento. O sea, tiene que poder expresar, o sea, no representa como algo externo, sino que es como una experiencia, de alguna manera, interior. Ellos dicen de alguna manera que hay que asir la vida en el medio de la corriente. Hay que captar esa esencia vital en lo que yo estoy expresando. Acá podemos ver las olas. También ha sido representada, por ejemplo, por Hiroshige. Esto no es Matsushima, pero para ver una forma de representación del movimiento. Pero quizás donde más conexiones podamos ver entre el arte japonés y la obra de Kazuya es en la representación de los jardines secos, el Kare-sansui. En estos jardines secos, el agua está representada de una forma abstracta. En vez de ser agua, está representado por una arena que está rastrillada. Miren cómo está rastrillada esta arena en varias bandas paralelas o sinuosas. Generalmente el movimiento se da donde, en torno a las piedras, a cómo circula el agua, pero en realidad son jardines de meditación, son jardines para meditar más allá de lo que nosotros estamos observando, de alguna manera llevarlo a una experiencia vital de iluminación o satori. Estos jardines son del templo, del conjunto de templos del Daitokuji. Uno de ellos, el más famoso, es este, el Daisenin, que de alguna manera tiene que ver con las diferentes etapas de la vida o los océanos de la vida, el último de los cuales es este de bandas paralelas, donde prácticamente se va perdiendo el movimiento en esa eternidad, ¿no? Entonces, acá, con todos estos elementos, podemos ver diferentes pistas que nos permiten ver alguna otra fuente de inspiración en la obra de Kazuya Sakai. Lo más específico, con Korinogata lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa en el otro periodo, el último periodo de su obra, que es el que va a desarrollar en Estados Unidos, en Texas, entre 1977 al 2001. Son muchos años, y no está del todo profundizada el análisis de su obra. Yo pude tomar algunos elementos y luego lo fui confirmando. Esto que era una intuición, luego lo confirmé logrando mayor material. Él también va a trabajar como profesor de arte oriental y también de letras en diferentes sedes de la Universidad de Texas, ya sea en Dallas o en San Antonio o en la de Austin. Va a trabajar ahí otra serie. Esta es, bueno, de una exposición que hizo. Empieza otra etapa de su pintura. Él lo va a llamar la serie Genroku. ¿Qué es Genroku? Genroku es este periodo o subperíodo dentro del periodo Edo, ¿sí? Que es precisamente el esplendor de esta cultura ciudadana, o chonin, que empieza más o menos en el año 1640 para algunos, 1680 para otros, y que está muy ligada a la obra de esta escuela Rinpa o de Korin, y también con el nacimiento de lo que fue la estampa japonesa o el esplendor de la estampa japonesa.
Y vamos a ver que estas obras están inspiradas en la estampa japonesa. Que está inspirado no quiere decir copiado, está inspirado. O sea, volvemos a ver, en la estampa japonesa nosotros vemos también colores saturados, colores planos, por ejemplo, acá él vuelve con la presentación de Matsushima, acá podemos casi ver de alguna manera los pinos esbozados en la parte superior, la construcción del agua, la construcción un poco de lo que sería la parte de la tierra, pero sigue siendo una abstracción. No podríamos decir geométrica, pero es una abstracción, más como manchas, como planos de color. Y precisamente él, cerca del 90-95, empieza una serie en homenaje, de alguna manera, que está relacionada con las 36 vistas del monte Fuji, la obra emblemática de Katsushika Hokusai. Entonces, vemos acá cómo él trabaja los planos de color, ¿sí? Pero de otra forma, con lo cual, vista así de esta manera, en forma integral, vemos cómo él ha transitado diferentes periodos del arte japonés, siempre inspirándose en ellos, pero expresándolo de una manera única y personal. En estas obras, en algunas va a trabajar de nuevo una técnica mixta sobre papel, o acrílico, en algunas trabaja acrílico y tinta sobre papel, también trabaja sobre tela, y por lo que dicen, en los últimos 7 años de su vida también incursionó en lo que serían las artes digitales, o sea, empezó a experimentar con la construcción de obras vinculadas al arte digital. Tiene otras series también que se llama Sky, y en el 95 también expresa en algunas obras una vuelta, de alguna manera, al uso del papel y la tinta. Entonces vemos que en la obra de él, 3 grandes focos, de que está vinculado al manejo de las artes caligráficas, esta pintura espontánea, rápida, con tinta, que él la va a llevar a una carga más matérica, a un óleo, como, conociendo la obra de Korin Ogata, se inspira en estos movimientos geométricos, ¿sí? En estas bandas, en estos círculos, para expresar el espíritu, sobre todo, de la música, y cómo vuelve a una construcción más aquietada, digamos, pero vinculada a lo que sería la estética de la estampa japonesa. Él dice de alguna manera que el arte es una parte de nuestra vida espiritual, dice que el arte nos da alegría y comunica sentimientos, ¿sí? Y ayuda a las personas a entenderse a sí mismas. Él, a través de toda su experiencia, su práctica, digamos, estética, buscó siempre de alguna manera indagar en su propia esencia y crear una obra única desde su propia particularidad y desde su propia vinculación con la cultura japonesa. Y realmente lo hizo en cada uno de los periodos en forma destacable. Si bien la obra más importante o la obra más significativa es la que está vinculada a la obra desarrollada en México, que tiene que ver con esta de homenaje a Korin. Ese es un poco el esquema de los que yo les quería transmitir, y bueno, estoy abierta a charlarlo o a discutirlo con los que tengan algo para decirme al respecto, ¿sí? No sé, bueno, Jorgelina. Gracias, Mónica. Si alguien quiere consultar o hacer alguna pregunta, pueden abrir el micrófono. Me dijiste 40 minutos, son 40 minutos. Sí, no, está perfecto. Está muy bien. Si querés agregar algo, hay unos minutos más para agregar. Tengo un montón para agregar, porque es muy difícil, realmente claro, me resultó muy difícil poder que pudieran hacer este viaje, pero en realidad nos podemos demorar un montón, tanto en la primera etapa como claro. en la etapa mexicana, pero digamos que es como una pincelada. Yo lo que he visto de Kazuya, que sí, que se conoce su primer parte más informalista, pero todo el mundo se centra sobre todo en la obra en México, pero visto así de integral, es toda una construcción a través, toda una evolución a través de su conexión con el arte japonés, ¿no? Con su raigambre japonesa. Perdón, una pregunta. Sí. Sí. ¿Qué asociación hace él cuando llega a México y no sé, y se conecta con la cultura olmeca, por decir? ¿Hay alguna relación con Japón? Los trazos, la forma, ¿se sorprende? ¿Escribe sobre eso?
No tengo, la verdad que no tengo conocimiento si él se vinculó de alguna manera con la cultura olmeca. La verdad que esa Yo parte digo no me cultura atrevería. olmeca porque es la que se me vino, pero digo, si no con las formas de las culturas antiguas de México. Claro. No conozco si ha él hecho alguna experiencia al respecto. Sé que de alguna manera hay estudios que vinculan algunas expresiones artísticas mexicanas con algunas más vinculadas al arte de China. De China. De China, Sí. en la forma, y que también fue tomado, por ejemplo, esa forma de trabajo por algún otro arquitecto, sobre todo norteamericano, como Frank Lloyd Wright, que lo podemos ver en alguna utilización que hace de las piedras, pero la verdad que esa vinculación la podría estudiar, te la debo porque no la conozco. ¿Podría hacer una pregunta? Sí. En la obra central, que si mal no recuerdo es como inicio de la parte musical, o sea, está dentro del grupo de las obras musicales, ¿es así? Sí. ¿Se podría pensar que la podemos tomar o considerar como una expresión o una obra de lo que sería arte geométrico, arte cinético, o sea, sacándolo un poco del contexto de las teorías japonesas, ¿no? Yo sí lo consideraría, por supuesto, dentro de lo que es la abstracción geométrica, pero no me atrevería a decir que es cinético, porque realmente no genera movimiento en ese sentido. Hay algo que yo no les puedo explicar porque es muy largo. Hay toda una tradición, por ejemplo, en la pintura china, Patricia, que vos conocés, donde nosotros cuando observamos una pintura china, por ejemplo, la sola pintura ya nos genera movimiento. Hay una forma de entrar a la pintura oriental, que es de distintos tipos de distancias, que aún siendo un paisaje estático, provoca un movimiento interior. ¿Por qué? Porque en realidad para las culturas orientales el movimiento se da en el interior de la persona. Todo movimiento es en la mente. Entonces, por eso yo lo relacionaba con el jardín seco. En el jardín seco no hay nada de movimiento, y tampoco es cinético, pero es una forma estática y una forma geométrica, de alguna manera, de representar el movimiento, y de generar que ese movimiento interior, esa respuesta a esa propuesta estética, de alguna manera. Y eso es, de alguna manera, lo que logra Kazuya Sakai en su obra, porque a través de estas bandas y de este manejo hacia arriba y hacia abajo de esos círculos, nos va haciendo hacer ese movimiento que se están adelantando. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el biombo de Iris de Kori Nogata. Aquellos que conocen el biombo de Iris de Kori Nogata del Museo de Nezu, que lo vamos a ver la clase que viene, vamos a ver cómo Kori Nogata, que es este maestro del arte japonés del siglo XVII, simplemente con dos colores de iris, dos variaciones de azules, y con la construcción de unas hojas bastante abstractas, pero en la forma en que está ubicado a lo largo de esos 12 planos, nos va haciendo hacer el mismo movimiento que nosotros vemos en la obra Miles in the Sky. También sobre un fondo plano, nada más que en el de Kori Nogata es pan de oro. Acá, para hacer ese movimiento, en Miles in the Sky está usando un color saturado azul, pero tiene la misma estética, como en ese plano tan neutro, digamos, de alguna forma, yo a través del uso de este espacio voy generando el movimiento, y de alguna manera me lleva a seguir ese movimiento musical. Pero no es cinético, por lo menos no desde mi opinión. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a cerrando esta clase, y los esperamos a todos en la próxima clase, el próximo lunes. Sí, hola. Sí, ¿qué tal? Aldo Rubino habla. Hola, buenas tardes, Aldo. Buenas tardes. No, quería un poco responder la consulta de la inspiración o no inspiración en el tema de la cultura olmeca. Kazuya Sakai, cuando se radica en México, en realidad en paralelo era la época más importante del desarrollo del color field en Estados Unidos. La gran inspiración que recibe cuando él va a vivir a Estados Unidos es justamente de toda la cultura pop y del surgimiento de la pintura de los campos de colores, como se traduciría en castellano.
O sea, no hay una influencia, digamos que la influencia lateral o colateral que recibe Sakai cuando luego se establece en México es más bien del muralismo mexicano. Con lo cual, la obra de él específicamente, la del periodo de color, que transcurre entre su vida en Estados Unidos y su residencia en México, la gran inspiración de él, la gran influencia que recibe en su obra es exactamente el pop art americano y los campos de colores. O sea, el surgimiento de las obras de Frank Stella, de Kellen Noland, de Albers, todo eso aplicado a la influencia también recibida por el muralismo mexicano le permite crear esa maravillosa obra de unos 10 que comienzan en el 63. Pero no parte específicamente, en este caso, ninguna influencia de alguna tradición maya o mexica o de cualquier otra tribu o Bien, buenísimo. que había incluido. Bueno, Quería aclarar todo eso. Sí, es una obra totalmente geométrica, justamente porque recibía la influencia, recibió la influencia justamente de toda la etapa de los 60 en Estados Unidos, que como bien saben, fue como la era dorada de los grandes movimientos como el Hard Edge, el Color Field, e inclusive del Op Art. En sus obras, estas obras, como bien explicaba la licenciada, todos estos círculos en movimiento, a pesar de no terminar siendo una obra cinética, sí tiene una impronta de una obra óptica a través no solo del movimiento de las líneas, sino también a través de la transposición o digamos, el contraste entre los diferentes colores que va usando para crear el movimiento. Así que nada, quería agregar esto. Gracias. Bueno, gracias, Aldo. Bueno, gracias a todos y nos despedimos hasta el próximo lunes. Adiós, Mónica, muchas gracias por la clase. Bueno, cualquier pregunta para la clase que viene los espero. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias.